Buenas tardes. En este video vamos a describir los chequeos de tipo que restringen el nivel de polimorfismo en Java. Comencemos analizando cuál es la función del compilador. Un compilador es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. El programa que nosotros escribimos y que va a ser traducido por el compilador se llama código fuente. El compilador de algunos lenguajes traduce lo que llamamos lenguaje máquina. En la materia organización de computadoras van a conocer un lenguaje máquina en particular. El compilador de Java no traduce directamente al lenguaje máquina, sino que la traducción se hace en dos pasadas. La primera pasada traduce a lo que llamamos bytecode. Antes de traducir, el compilador analiza el código fuente y realiza algunos chequeos. Por ejemplo, que cada instrucción termine con un punto y coma, que toda variable se declare antes de ser utilizada y que se use de manera consistente con su tipo. Aunque el compilador no puede asegurarnos que el sistema va a funcionar correctamente, nos previene de muchos errores. Nos interesa desarrollar software robusto, es decir, que se comporte correctamente no solamente en las situaciones previsibles, sino también en otras que no han sido previstas. El chequeo de tipos de Java restringe el nivel de polimorfismo justamente para favorecer el desarrollo de sistemas de software robustos. Retomemos una vez más el caso de la fábrica que utiliza robots. La clase robot se especializa en 3 clases derivadas. Transcurrido algún tiempo, la fábrica incorpora un nuevo modelo de entrenador, experto en algunos temas específicos. El cambio no afecta a las clases implementadas y verificadas, solo implica agregar un módulo más de software al sistema. Experto conoce a las clases coach y robot, de las cuales hereda, pero el resto de las clases no conocen la existencia de la clase experto. Entre otras habilidades, todos los robots saben caminar. Solo las instancias de la clase coach y sus clases derivadas pueden asistir a un operario. Los expertos, además, pueden grabar. Solo las instancias de la clase factory keeper tienen la habilidad de limpiar. Los ecorobots consumen menos energía al caminar y por lo tanto redefinen este método. El compilador de Java restringe los tipos dinámicos de acuerdo al tipo estático de la variable. Si el tipo estático de una variable es robot, el tipo dinámico puede ser robot o cualquiera de sus clases descendientes. En Java no podríamos crear un objeto de clase empleado y ligarlo a un robot, por ejemplo. Si el tipo estático de C1, C2 y C3 es coach, C1, C2 y C3 pueden estar ligadas a objetos de clase coach o objetos de clase experto. La relación de herencia nos asegura que un objeto de clase experto es también una instancia de coach. C1 no puede quedar ligada a un objeto de clase robot, porque no todo robot tiene los atributos ni brinda los servicios de un coach. Esta instrucción reporta un error en compilación. Por supuesto, también reporta un error en compilación la siguiente instrucción, porque tampoco podemos ligar a C2 con un objeto de clase ecorobot. El compilador también reporta un error si se intenta asignar un objeto ligado a una variable de clase robot a una variable con tipo estático coach. El compilador no conoce el tipo dinámico de R. En este ejemplo es coach, pero podría haber sido robot o factory keeper, porque R puede referenciar un objeto de clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. De modo que así como no podemos crear un objeto de clase robot y asignarlo a la variable C, que tiene tipo estático coach, tampoco podemos asignarle a C el valor de R. El tipo estático de una variable determina entonces el conjunto de tipos dinámicos que pueden quedar ligados. Java
restringe el nivel de polimorfismo porque no toda asignación polimórfica es válida. El tipo estático de la variable también determina los mensajes que el objeto puede recibir. Consideremos nuevamente que R tiene tipo estático robot y está ligado a un objeto de clase coach. Si intentamos enviar el mensaje asistir al objeto ligado a la variable R, cuando el compilador realiza el chequeo de tipos, va a reportar un error. Un objeto ligado a una variable de tipo robot solo puede recibir los mensajes que corresponden a los servicios provistos por la clase robot o alguna de sus clases ancestros. Decimos que Java limita el nivel de polimorfismo porque aunque la ligadura es dinámica, el chequeo de tipos es estático, de modo que el compilador impone algunas restricciones que evitan errores en ejecución. El tipo dinámico de la variable, es decir, el tipo del objeto en ejecución, determina la ligadura entre un mensaje y un método. Cuando el objeto ligado a la variable R reciba el mensaje caminar en este ejemplo, se va a ejecutar el método definido en la clase ecoRobot. El método de la clase robot queda derogado para las instancias de la clase ecoRobot. En este ejemplo, R1, R2 y R3 tienen tipo estático robot. Ninguna de las tres puede atender un mensaje asistir. El compilador va a reportar un error. Las tres pueden atender al mensaje caminar, pero la ligadura en el último caso será diferente a las dos anteriores. Observen que no mostramos ningún ejemplo asociado a Factory Keeper porque no conocemos su código. No sabemos qué métodos define y cuáles redefine. Como muchos de los temas que hemos desarrollado, comprender la relación entre herencia, polimorfismo, vinculación dinámica y chequeos de tipo va a demandar la lectura de los apuntes y realizar las actividades prácticas. Les recomendamos que planifiquen sus tareas para que no se concentren todas en unos pocos días antes del parcial. Es importante avanzar progresivamente para que los conocimientos se integren y consoliden.